veamos el tema de la deuda y para desenmascarar gran parte del relato, ¿no? Cristina Kirchner siempre lo dijo, que bajo su gobierno el país se desendeudó. Y quien retomó mucho este discurso fue el gobierno de Macri. Duhovne, de hecho, dijo, bueno, si un mérito tiene el gobierno kirchnerista es haber desendeudado a la Argentina. Así me puedo endeudar. Así me puedo endeudar. E hicieron el endeudamiento más rápido en poco tiempo que haya hecho cualquier gobierno. Ahora, veamos los números concretamente. Ahora le vamos a pedir a Tommy que ponga los números en la pantalla. Ahí estamos. Impresionante esta producción. Estoy emocionado. Impresionante. Estos números son números oficiales del Ministerio de Economía. La contabilidad, y esta es la contabilidad de la deuda pública argentina. La deuda pública que incluye la deuda en moneda extranjera y en moneda local. Lo que vemos en azul es la deuda absoluta y la línea verde es en porcentaje del Producto Bruto Interno. Tenemos de 2004 porque el Ministerio de Economía empezó a tomar registro de la deuda pública a partir del 2004. Pero bueno, prácticamente es el comienzo de los Kirchner, que fue en 2003. En 2004 la deuda pública era de 192.000 millones de dólares. En 2015 la deuda pública era de 240.000 millones de dólares. Es decir que tenemos prácticamente casi 50.000 millones de dólares más de deuda pública. Más del 20%. Ahora, alguno me va a decir, no, pero pará, vos estás mezclando acá la deuda pública, moneda extranjera con moneda local. Entonces, vayamos a la deuda externa, sería la deuda en moneda extranjera, fundamentalmente en dólares, aunque hay una parte en euros, en otra moneda. La deuda en dólares, esto no figura acá, pero pueden ir a los archivos, a buscar al Ministerio de Economía estos datos. El 75%, en 2004, el 75% del total de la deuda pública era en dólares, es decir, 140.000 millones de dólares de deuda externa, deuda en dólares. Los otros 46.000 millones de dólares no eran en dólares, es decir, lo medimos en dólares, pero en realidad eran en pesos, etc. En 2015, la deuda externa, es decir, la deuda en dólares, el 69% de la deuda total de los 240.000 millones de dólares, el 69% era deuda externa, deuda en dólares, que equivalía a 165.000 millones de dólares. Es decir, que el kirchnerismo asume con una deuda de 140.000 millones de dólares y se va con una deuda de 165.000 millones de dólares. Luego podemos debatir por qué el problema de la deuda en pesos no es gratis, porque vos no podés emitir 75.000, porque cuando se va Cristina había una deuda de 74.000 millones de dólares en pesos, su equivalente en pesos. No es que podés emitir 74.000 millones de dólares en pesos y se cancela. E incorporemos además que durante todo ese periodo, como Cristina misma dijo, fueron pagadores seriales de deuda. Bueno, a eso iba. Incrementaron la deuda sobre la base de reforzar el saqueo de este mecanismo. Cristina Kirchner en el año 2012 o 2013 admitió, hay un video, lo pueden buscar en YouTube, está, haber pagado de 2003 a 2012 173.000 millones de dólares. Y cuando se va para 2015 pagó 200.000. 200.000 para redondear. Es decir, que asume con una deuda de 192.000 millones de dólares, se va, paga en el curso de esos 12 años 200.000 millones de dólares y se va con una deuda de 240.000 millones de dólares. ¿Por qué importa esta explicación? Porque refleja el carácter usurario de la deuda pública, de la deuda externa argentina. Es decir, vos tenés una deuda de 190, pagaste 200, ¿cuánto te queda? Una deuda de 240. Es un cuadro de confiscación, de expoliación del país por parte del capital financiero. Le agreguemos un hecho. Que si, mira, el tipo se endeudó, pero se compró la casa, tiene el auto, tiene la heladera, vos decís, mira, tengo la deuda y tengo un activo con el cual puedo afrontar el pago de esa deuda. En Argentina no pasó eso. Si uno complementa esta información con la fuga de capitales que hubo, la formación de activos externos, surge todavía más de carácter parasitario. Por eso si gobernásemos mañana podríamos tomar deuda eventualmente, porque en la moneda nacional de un país, de una Argentina obrera y socialista, quizás no sirva para comprar máquinas en Alemania, porque no las quieren aceptar.
podemos pedir un préstamo y comprar esa máquina. El Pero peso, tenemos la máquina. el peso soviético no lo van a aceptar en, Claro, no en Alemania. Pero tenemos la máquina. Entonces vos generás las condiciones de repago de la deuda. Si esa guita se fuga, o va a pagar deuda, o todo lo que pasó, tenés la bancarrota del país, porque ¿cómo pagas lo que te daste? Es así. Déjame darte unos números más y luego le pasamos a Juli para que muestre los índices sociales, ¿no? Es decir, cuál fue la realidad de la clase trabajadora argentina a lo largo de esos años que Cristina se jacta de haber sido la panacea. De 2003 a 2015, porque está todo este tema de la restricción externa, ¿no? Y entonces ella dice, bueno, el gran problema, esto lo desarrolla fundamentalmente en su primera carta, la carta de febrero, que el gran problema de la restricción externa es que cuando se impulsa un modelo industrialista como el que supuestamente impulsaba el kirchnerismo, se necesitan muchos dólares para importar bienes de capital. Y que, bueno, esos dólares no están. Sin embargo, de 2003 a 2015, el superávit comercial que tuvo la Argentina fue de 126.000 millones de dólares. Es decir, que fue mucho más lo que se exportó que lo que se importó. Un superávit de 126.000 millones de dólares es mucha guita. Esto a pesar de la existencia de la sobrefacturación de las importaciones y la subfacturación de las exportaciones. Es decir, que alguien que exporta 10 declara 5 y paga impuestos por 5 y no por 10. Un exportador, y lo inverso hace el importador. Por ejemplo, no sé, Volkswagen, Ford, acá que las tenemos en Pacheco, importan autopartes desde Brasil, declaran que importaron 20, cuando en realidad importaron 10, y le compran dólares baratos al fisco por 20. Un fraude al fisco. Un fraude al fisco. A pesar de todos esos fraudes que hacen los importadores y los exportadores, el superávit comercial de 2003 a 2015 fue de 126.000 millones de dólares. Bajo el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, se fugaron de la Argentina, es decir, se formaron activos externos, fundamentalmente por el control privado del comercio exterior, 17.000 millones de dólares. Bajo el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se fugaron 70.000 millones de dólares. Y bajo el segundo, 14.000 millones de dólares. Luego en el de Macri, 86.000. 87 más 14 te da 87, bueno, casi 100.000 millones. Casi 100.000 millones. Es decir, más casi Pues el equivalente. La deuda hay que tomar la relación a eso. Porque si vos te endeudaste y eventualmente el país se industrializó de verdad, vos tenés una condición de un repago de una deuda. Exactamente. Ahora, no cualquier industria, porque si no la industria, lo que dice Cristina, el punto cierto, como toda mentira, es que Argentina tiene un sistema industrial absolutamente dependiente de importaciones porque no hay una industrialización más integral. Entonces la industria automotriz argentina es deficitaria desde la época en que analizaba Mercedes Peña y no cambió. Claro. Yo aclaro que todos estos son datos del INDEC y del Banco Central. Son datos oficiales. Y es lo que lleva a que más o menos vos tengas una totalidad de lo llamado formación de activos externos, una fuga de capitales, es decir, capitales, dólares creados, entre comillas, ¿no? Creados por el valor, el trabajo argentino, equivalente a 500.000 millones de dólares, que es más o menos a un PBI o la totalidad de la deuda pública argentina. Entonces esto es importante porque esto también es lo que está en la base del proceso inflacionario. Con esto concluyo. El problema del proceso inflacionario argentino tiene como base fundamentalmente la fuga, el vaciamiento financiero de la Argentina. Porque no es cierto lo que dice Milei de que la emisión de per se genera inflación. Lo que genera inflación es una emisión sin una contraparte, un respaldo en oro o en moneda fuerte. Y acá el problema es que la emisión tenía como contraparte no una moneda fuerte, sino la fuga de esa moneda fuerte, de la cual la habilitaron el conjunto de los gobiernos capitalistas. Sí, una emisión también para financiar un déficit fiscal que también era un vaciamiento del Estado por parte de los capitalistas. Claro. A través de exenciones, subsidios. O en la evasión impositiva básica del trabajo en negro, el 40%. Imagínate lo que es eso. O sea, también hubo una emisión monetaria para financiar un Estado saqueado por los capitalistas. Claro. Sí. ¿Cuál es un carácter capitalista de la inflación? No es socialista, como diría. Sí, una transferencia de recursos de los trabajadores a la clase capitalista. En el esquema de subsidios es bastante claro,
porque frente a lo que fueron las concesionarias privadas, las privatizaciones del menemismo que ningún gobierno revirtió y que les garantizaron preservar niveles de ganancias muy altos sobre la base de subsidios millonarios por parte del Estado. Con lo cual, y la recaudación del Estado en buena medida de impuestos al consumo, de impuestos de tipo regresivo, porque nunca avanzaron en una reforma tributaria, digamos, que sea favorable a los trabajadores. Y sin inversión. La huelga de inversiones fue la característica. Bueno, después Cristina ahí elogia todo lo que fue YPF, Petronas, Chevron, que fue aparte escandaloso, pero lo que no dice es que Argentina terminó importando gas y petróleo por la huelga de inversiones. Lo cual pinta de cuerpo entero. Sí, de la mano de Repsol, ¿no? Exacto, este esquema, que aparte digo, acá Pablo Y es que de... no- Re kirchnerista. Antes hicieron con... Eskenazi. Eskenazi, que eran los de ellos, eran el Banco de Santa Cruz. Bueno, esa es la burguesía nacional que Cristina vino Sí. a reconstruir. Y aparte es importante esto de desarmar el relato del desendeudamiento, que por un lado no tuvo como contracara una industrialización, como vos decías, sino que se reforzó un esquema de primarización económica. Recordemos que todo el esquema también estuvo fundamentado en los altos precios de las materias primas, en particular la soja en nuestro país. Pero al mismo tiempo es interesante porque, por ejemplo, ella creo que en la carta de febrero, no en la de ahora, le critica a Alfonsín haber pagado la deuda de la dictadura sin beneficio de inventario, ¿no? Y es lo que hizo Cristina con Axel Kicillof como principal instrumento y ministro de Economía con la deuda con el Club de París, que creo que son 10.000 millones de dólares De la más o dictadura. menos. De la dictadura. Contraída por la dictadura, el arreglo con el CIADI. Lo cual, bueno, también deja en ridículo sus propios... Y lo que hizo Néstor con el FMI, Con el FMI. También. que pagó 10.000 millones. Ahí tenés 20.000 millones entre al contado. Club de París, al contado era el FMI, que le Sí. dio al Banco Central una letra intransferible, que es la quiebra del Banco Central, y después lo de Axel, que es... Representaba un tercio de las reservas. El Sí. pago del FMI. Sí. fue Impresionante. terrible. Bueno, y a eso le llaman desendeudamiento.